Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí para seguir compartiendo la hermosísima palabra de Dios. Y qué más que durante el mes de septiembre en Panamá celebramos el mes de las Sagradas Escrituras y el 30 de septiembre el Día de la Biblia en Panamá. Aunque para todos los cristianos el Día de la Biblia debe ser todos los días, porque ese fue el libro que nos llevó a conocer el mensaje de salvación. Y se entiende que después de haber sido salvos, nosotros desarrolláramos un hábito de por vida de escudriñar, de estudiar las páginas del libro que nos llevó a Cristo. Lamentablemente, no es así. La historia revela lo contrario y los creyentes no estamos leyendo ni estudiando la palabra de Dios como es. La Biblia no es un libro cualquiera. Es el manual que Dios nos dejó para que leyéndolo nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida. El manual que Dios nos dejó, en otras palabras, es el libro que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida. Mire conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso versículo. Pero un versículo, dos versículos con contenido muy profundo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta que es más segura que la palabra profética, porque la tenemos escrita. Toda la revelación de Dios está en las páginas de la Biblia. Nosotros debemos tener el hábito y la costumbre de por vida de estudiar la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a un grupo de hombres creyentes que escribieron el mensaje de Dios. Note, el autor de la Biblia es Dios. Se reveló a un grupo de hombres, de 40 hombres que escribieron la Biblia, todos inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron este libro en un periodo más o menos de 1500 años. El proceso de inspiración de Dios hacia estos hombres para que escribieran su mensaje se le conoce como inspiración divina. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y estos hombres escribieron lo que Dios quería que escribieran. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí tienen lo que les acabo de decir.
Todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. He escuchado a algunos blasfemando sobre la palabra de Dios diciendo que esa fue escrita por hombres. Sí, la escribieron estos hombres creyentes, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La escritura es absolutamente confiable porque es Dios quien controló todos los escritos. Es confiable, ese es uno de los atributos de la palabra de Dios. Es confiable, es fiel, es eterna, es segura, es pura palabra de Dios. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y nuestra vida. En otras palabras, es la Biblia nuestra autoridad de cómo debemos conducirnos en la vida. Dice aquí el versículo que estamos estudiando, 2 Timoteo 3, 16, 17, en el 16, que la palabra de Dios, dice, es inspirada y útil para enseñar. Entonces la Biblia nos enseña cómo debemos vivir nuestras vidas para agradar a Dios. La Biblia es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Nosotros escuchamos el mensaje de la Biblia, conocimos a Cristo y nos entregamos a Él por fe para disfrutar de la gracia de Dios y tener vida eterna. Entonces somos salvos por el mensaje de la palabra de Dios. Dice ahí el versículo que nos redarguye, la Biblia nos redarguye. Es nuestra protectora en cuanto a las falsas enseñanzas y la mala actitud de nuestro corazón. Cuando nosotros actuamos equivocadamente o nos apartamos de la verdad, la misma Biblia nos redarguye de esas malas cosas que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, con la intención de que nosotros nos corrijamos. ¿Dónde encuentro esto? En la Biblia. Dice allí que la Biblia nos corrige para que sepamos cómo debemos vivir. Nos enseña el camino correcto para que nos apartemos de una vida pecaminosa. Nos corrige, nos dice lo que debemos hacer y nos dice lo que no debemos hacer. Y un buen ejemplo está en Efesios capítulo 4, que no lo vamos a ver ahora, versículo 26 en adelante. Cuando dice allá, no mintáis los unos con los otros. Cuando dice, no hurtes, sino que trabaje para que tenga que compartir. Que ninguna palabra mala salga de su boca. Dice que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios. Que no andemos en gritería, en maledicencia, en pecado, en amargura. Sino más bien que andemos controlando nuestro carácter, que andemos en bondad, en mansedumbre, amándonos los unos a los otros. ¿Ven? Nos corrige, nos dice qué no debemos hacer, pero nos dice qué debemos hacer. La Biblia no es para incrementar nuestro conocimiento. La Biblia es para transformar nuestras vidas. El estudio constante de la palabra de Dios, así como nos llevó a la salvación, nos lleva a ir transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Debemos estudiar la Biblia de por vida para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Tenemos que salir a evangelizar. ¿Cómo hablarle de Cristo a una persona? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber cómo ir a otras personas. Para hacer la obra de Cristo en el mundo, tenemos que llevar un estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos incrementa nuestra fe y nos lleva a hacer el bien. Entonces, la palabra de Dios es inspirada y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguir, para instruirnos en justicia, para que seamos perfectos o maduros en la obra del Señor. Lea la Biblia regularmente para descubrir la verdad de Dios
y llegar a tener seguridad en la vida e incrementar nuestra fe. Haga un plan desde hoy mismo. Comience a leer la Biblia detalladamente cada día de su vida. Le exhorto a hacer devocionales con sus familiares en casa, mamá, papá e hijos, todos leyendo la palabra de Dios, porque es inspiración divina, es el libro de Dios. Y qué bueno sería cuando vamos al cielo decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo he leído tu libro. Le dejo con esta exhortación. A partir de hoy, haga un plan de por vida para leer la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.